Buenas noches, queridos hermanos. Ahora vamos a ver características de una iglesia saludable. Bueno, primeramente quiero definir lo que es sano, o sea, el término sana, bíblicamente, por supuesto. Sana es un término antiguo en las epístolas pastorales de Pablo a Timoteo y Tito. Sana significa digna de confianza, exacta o fiel. La raíz de la palabra es una imagen del mundo de la medicina, la cual da una connotación de plenitud o saludable. ¿No? Entonces, por eso se habla de sana doctrina. Doctrina es una enseñanza. Y sabemos que la enseñanza en la Biblia, en la palabra del Señor, tiene mucho que ver con lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es el mensaje de arrepentimiento y de salvación del alma, ¿no? Y además, añadiendo, es un mensaje profético de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando se habla de que el reino de los cielos se ha acercado, es un mensaje profético, ¿no? Es un mensaje profético, arrepiéntete, eh, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y esto es muy importante de repente contextualizar y hablar más adelante. Sin embargo, cuando hablo de sana, vuelvo a repetir, significa digna de confianza, ¿no? Eh, por eso se debería hablar sana doctrina en las iglesias. Y cuando se refiere a sana doctrina, es una enseñanza digna de confianza, es una enseñanza exacta o fiel a las escrituras, exacta y fiel a las escrituras. La raíz de esta palabra es una imagen de mundo de la medicina, el cual da una connotación de plenitud o saludable. Por eso, aquí en el cuadro estamos viendo características de una iglesia saludable. Por ejemplo, una iglesia no es saludable cuando se le pone de intermediario al pastor y no a Jesucristo, ¿no? Lamentablemente muchas veces he visto eso en muchas iglesias, en donde, por ejemplo, en La Paz he visto que bueno, dice que su pastor es el gran profeta, ¿no? Es el profeta enviado por Dios y que él, fuera de él no hay otro profeta. Bueno, esa es, bueno, escapen de esas iglesias, porque no es una iglesia saludable, no es una iglesia sana. Cuando el mensaje debe ser cristocéntrico, debe basarse en Jesucristo, no en el pastor. El pastor lo que debe hacer es transmitir el mensaje, por eso en el griego predicar se llama en el griego kerigma, que es transmitir el mensaje y no cambiar el mensaje, ¿no? Y ese mensaje debe ser basado en Jesucristo, ¿no? Y esto es muy importante. Eso es un muy mal síntoma de una iglesia. Y si estás en una iglesia así, escapa, hermano, de esa iglesia donde empiezan a exaltar a un hombre y no a Jesucristo, ¿no? Ahora, por factor tiempo también voy a lanzar algunos versículos. En Nehemías 8, 7 al 8, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia que los levitas hicieron por su pueblo mientras ellos leían el libro de la ley? En el versículo 12 está registrado que después de una asamblea el pueblo se retiró a celebrar con gran regocijo. Según el pasaje, ¿por qué estuvieron ellos celebrando? El autor define la predicación expositiva como una explicación y aplicación de una porción en particular de la palabra de Dios. Y esto te lo dejo como para que lo reflexiones en tu casa. Bueno, también una iglesia saludable debe tener lo que, o se debe entender lo que es la disciplina bíblica eclesiástica, ¿no? La disciplina, por eso disciplina, dice aquí, ¿no? Es un conjunto de disposiciones morales que implican la acción de la corrección con amor. Según las Sagradas Escrituras, la aplicación de la disciplina son bajo las normas divinas aplicadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Disciplina eclesiástica debe estar basado en la corrección con amor, ¿no?
y esto es muy importante, es un tema también que se debe profundizar, es parte de la eclesiología. Bueno, de repente lo voy a hacer en otro video. ¿Qué se entiende por disciplina bíblica eclesiástica? Ya lo estoy definiendo, pero es para profundizar este tema, ¿no? Sin embargo, toda esta disciplina debe estar basada en el amor. Continúo un poco hablando de esta parte. Por ejemplo, en Levíticos 19:2, Proverbios 24:1 al 25, esta fue la base para corregir y aún excluir a algunos de la comunidad en el Antiguo Testamento. Aún excluir. Por eso les digo que es importante profundizar sobre este tema. De repente lo ves en otro video. La base para corregir y aún excluir a algunos de la comunidad en el Antiguo Testamento fue en Levíticos 19:2, Proverbios 24 del 1 al 25. No. Esta es la base para que la iglesia del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento también se aplica lo que es la disciplina bíblica eclesiástica. Bueno, lo puedes leer en 2 Corintios 6:14, también 2 Corintios 7:1, 2 Corintios 13:2, 1 Timoteo 6:3 al 5 y 2 Timoteo 3:1 al 5, ¿no? Esto para que lo vayas repasando también en tu casa, ¿no, querido hermano? También lo puedes ver en Mateo 7:1, pero mucho se habla de la palabra juzgar, ¿no? Cuando alguien habla y habla y denuncia el pecado, o sea, ellos lo confunden, muchas ovejitas, como si estuvieras juzgando. No, el discipulado, ese es otro síntoma que lo vamos a hablar más adelante, que es cuando una iglesia está bien, ¿no? Debe haber discipulado. Pero continuando con lo anterior, para no también dejarlo así un poco así nomás, bueno, les quiero decir, Jesús prohibió el juzgar en un sentido, Jesús prohibió juzgar en un sentido, pero también el mismo Evangelio Jesús claramente nos llamó a reprender a otros por causa de su pecado y aún hacerlo públicamente. Mateo 18:15 al 17 y Lucas 17:3, ¿no? Muchos confunden juicio, en el griego es diacrisis, y discernimiento. Juicio es crinete y discernimiento, que es diacrisis. Nosotros, yo personalmente, yo no juzgo, sino discierno las escrituras, ¿no? Y Jesús además reprendió el pecado y aún lo hizo públicamente. Mateo 18:15 al 17 y Lucas 17:3. Y es por eso que algunas ovejitas lo confunden justamente estas dos palabras, ¿no? Y esto he ido viendo constantemente. Además, tengo que decir, eso es muy importante, juzgar y discernir no es lo mismo. Y además, Mateo 18:15 al 17 y Lucas 17:3. También puedo decir, en 1 Corintios 5:1 al 2, el amado apóstol Pablo enseña que debe tomarse en cuanto a un miembro que está en pecado en la iglesia. ¿Cómo lo tomó cuando un miembro estaba en pecado? ¿Cómo lo tomó? ¿No? Y esto lo denunció públicamente en 1 Corintios 5:1 al 2, y además lo dijo con nombre y apellido, ¿no? ¿Cuál es la última esperanza de tal acción de hacer el pecado público? El cambio. El cambio, por supuesto, es la última esperanza en tal acción, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la última esperanza de tal acción de hablar públicamente del pecado? Pablo enseñó acerca de la disciplina eclesiástica como una forma cruel y sin corazón de actuar, o como una manera amorosa que beneficiaría la alma de esa persona. O sea, cuando alguien lo hace público, es la última esperanza de tal acción
que beneficiará al alma de esa persona, ¿no? Eso es muy importante. Y como tercer punto, el promover el discipulado y el crecimiento cristiano, como hemos visto en el anterior cuadro, ¿no? Una iglesia que tiene buen síntoma y está en una iglesia adecuada es que se debe promover el discipulado y el crecimiento cristiano, porque nuestro amado Señor Jesucristo nos mandó, es mandato, ir de hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, punto, coma, y enseñándoles todas las cosas, ¿no? Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, dice, ¿no? Y ahí continúa. Entonces, una iglesia sana debe promover el discipulado y el crecimiento cristiano. Por ejemplo, Romanos 14, 1 al 4 nos habla justamente de esta situación, ¿no? También Pablo esperaba que los corintios crecieran en su fe cristiana, 2 Corintios 10, 15. Asimismo, él esperaba que los efesios crecieran en aquel que es la cabeza, es decir, Jesucristo. Efesios 4:15, Colosenses 1:10 y 2 Tesalonicenses 1:3. Entonces, Pedro dio también esta exhortación a los primeros cristianos que desean con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, 1 Pedro 2:2, ¿no? Bueno, ya hay más que hablar, ¿no? Pero querido hermano, quiero que si se cumple esto en la iglesia donde tú vas, bueno, apreciala. Pero si no se cumplen estos síntomas, bueno, yo te digo, hermano, en el amor del Señor, sal de esa iglesia, o de lo contrario, haz conocer estas falencias que tiene esta iglesia donde está haciendo, ¿no? Que no haya discipulado y otras situaciones. Dios te bendiga.